Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y bienvenidos en una nueva ocasión a la emergencia clínica. Mi nombre es Lizeth Partipilo, estudiante de medicina en la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela, y el día de hoy estaré hablando con ustedes acerca de este tema tan importante como lo es el criterio diagnóstico y el manejo clínico para el correcto abordaje en un paciente politraumatizado por heridas por arma blanca y proyectil de tipo arma de fuego. No sin antes comenzar agradeciendo por la invitación a estar aquí el día de hoy con ustedes compartiendo el conocimiento. Para iniciar, quiero aclarar que durante la presentación estaré proyectando ciertas imágenes y contenido audiovisual que es considerado contenido quirúrgico explícito única y exclusivamente con fines académicos. En relación a las fuentes bibliográficas que estaremos revisando el día de hoy, me basé inicialmente en el manual para el alumno del curso del apoyo vital avanzado en trauma, también conocido como el ATLS por sus siglas en inglés de Advanced Trauma Life Support, y también del PHTLS, el soporte vital de trauma prehospitalario, por sus siglas en inglés Pre-Hospital Trauma Life Support, los cuales son como que los dos textos referenciales para aplicar un correcto criterio clínico, una correcta impresión diagnóstica y abordaje en todo paciente considerado politraumatizado en el área de trauma y de medicina de emergencias. No obstante, también estaremos haciendo una revisión de ciertos artículos científicos que han sido publicados en el área de medicina legal y forense en relación a la clasificación y proyección en sí de lo que nosotros consideramos como armas blancas y armas de fuego. Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre las generalidades, hablando sobre la definición de un paciente politraumatizado, porque si bien se tiene la mala concepción de que todo paciente que ingrese a la emergencia ante un evento traumático ya es catalogado como paciente politraumatizado, y no es así. Parafraseando un poco la definición establecida por la Organización Mundial de la Salud, tenemos entonces que un paciente politraumatizado es todo aquel que presente lesiones múltiples a nivel orgánico, bien sea intencional o no intencional, ocasionadas por un agente externo, lo cual es muy importante tener en cuenta de que siempre el trauma, un evento traumático y por ende lesiones traumáticas van a ser secundarias a un agente externo, ¿ok? El cual afecte la integridad de dos o más órganos o sistemas, dos huesos largos o, en su defecto, un hueso largo en conjunto a un órgano o a uno o más sistemas. Ahora bien, en relación a la cinemática del trauma, tenemos que recordar de que en todos los casos relacionados a los mecanismos de las lesiones traumáticas, la energía se va a transferir a los tejidos y al cuerpo en sí de la víctima. Entonces tenemos que recordar los postulados establecidos por las leyes de la física de Newton, en la cual en la primera ley tenemos de que un cuerpo en reposo o en movimiento tiende a permanecer en dicho estado hasta que actúe en él una fuerza exterior, lo cual lo haga cambiar de estado. En relación a la segunda ley, recordemos que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma y en este caso, en los eventos traumáticos, se transfiere de un cuerpo a otro cuerpo. Y por último, pero no menos importante, la tercera ley de Newton nos recuerda que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. En relación a la definición de una herida, recordemos que consiste en la pérdida de la continuidad de la piel o de las mucosas producida por un agente, bien sea físico o mecánico. En relación a los aspectos epidemiológicos del trauma, según lo establecido por el ATLS, se estima que más de 9 personas mueren cada minuto por lesiones y violencia. A su vez, 5,8 millones de personas mueren cada año por lesiones no intencionales y de violencia. La carga de lesión representa el 18% de las enfermedades totales del mundo, y el trauma figura como la principal causa de muerte en personas de 1 a 44 años de edad, según el ATLS, y de 1 a 45 años de edad, según el PHTLS. En relación a un traumatismo penetrante, lo podemos definir como ese conjunto de lesiones producidas por objetos extraños que van a penetrar el tejido, incluyendo las armas blancas y los proyectiles de tipo arma de fuego. En este sentido, los podemos clasificar según la energía producida por sus proyectiles en armas de bajo consumo energético, en donde vamos a incluir todas las armas blancas. En relación al mediano consumo energético, tenemos lo que serían las pistolas y los revólveres, y en relación a las armas con un alto consumo energético, ya tendríamos entonces todos aquellos fusiles de arma y de caza, perdón, y las armas militares. A su vez, recordemos que la velocidad de un misil es el determinante más importante de su potencial lesivo y del potencial de la posible herida que pueda producir.
En relación a la epidemiología del traumatismo penetrante, podemos ver que es considerado un problema de salud pública relevante, aún más en nuestro continente, en Latinoamérica, los hechos violentos intencionales suelen ser bastante frecuentes independientemente del país en el que nos encontremos, claramente unos con más hechos violentos que otros. Generalmente el traumatismo torácico es responsable de un 20, un 25% de muertes por traumatismos penetrantes y el traumatismo abdominal tiende a estar relacionado y es considerado responsable de un 90 a un 95% de lesiones vasculares de interés. Generalmente el traumatismo penetrante presenta una alta morbilidad asociada, pero también una alta tasa de letalidad y mortalidad de los pacientes, y representan el 0.65% de los ingresos totales al año en el ámbito hospitalario. Ya entrando un poco en tema, vamos a hablar sobre las heridas por arma blanca, las cuales la podemos definir como la presentación de un traumatismo penetrante que resulta de un objeto cortante, el cual es más profundo que ancho. En relación al mecanismo de lesión que se puede llevar a cabo por un arma blanca, bien puede ser por violencia intencional o por lesiones autoinfligidas, que también vamos a conocer como autólisis. En relación a la conducta terapéutica que vamos a tomar ante este hecho, va a depender de la ubicación anatómica y los órganos que se encuentren comprometidos, pero también nos vamos a basar en la profundidad y en la gravedad de la lesión presentada. Podemos definir una puñalada como aquella acción intencionada por la penetración de un objeto cortante o puntiagudo a corta distancia generalmente. Y recordemos que las puñaladas causan lesiones, bien sea externas, pero también lesiones internas, que se limitan a la ruta extendida tomada en lugar de causar daño a tejidos circundantes, lo cual es una característica propia de las armas por proyectiles de tipo arma de fuego. En relación a la epidemiología de las heridas por arma blanca, los apuñalamientos son una causa frecuente de homicidios en países como Canadá y Estados Unidos de América. Generalmente su muerte tiende a ser secundaria a un estado de disfunción orgánica, shock hipovolémico y pérdida de sangre, y generalmente podemos decir que son un poco más frecuentes que las heridas por proyectil de tipo arma de fuego, ya que generalmente las armas blancas mayormente tienden a tener o a presentar una mayor disponibilidad y son de fácil acceso, ya que podemos partir del principio de que, por ejemplo, en toda casa, en todo hogar, va a haber un juego de cuchillos, una navaja o cualquier objeto punzocortante o dependiendo de las características que vamos a estudiar posteriormente en relación de un arma de fuego. A su vez, la edad promedio de estas lesiones tienden a ser de 27, más o menos 10 años. En relación al sexo, predomina en el sexo masculino en un 93.2%, en contraparte con el sexo femenino un 6.8%. Generalmente el mecanismo de acción más frecuente tiende a ser de agresión y violencia, un 98.3%, autólisis o autolesiones, un 1%, y atrogénico accidental u otros que tienden a tener un porcentaje más bajo. En relación a la localización de los eventos que suceden heridas por arma blanca, tenemos entonces que mayor frecuentemente son presentados en la vía pública, un 84.5%, en relación de un ámbito doméstico u otro. Pero entonces, ¿qué es un arma blanca? ¿Cómo podemos definir un arma blanca en sí? Va a consistir en ese instrumento lesivo que es manejado manualmente, que va a atacar la superficie corporal por un filo cortante, una punta o ambos a la vez. Y los podemos clasificar en un arma blanca típica, que es constituida por un mango y una hoja, que es el elemento que provoca la solución de la continuidad tisular, es decir, la herida per se, o un arma blanca atípica, que son todos aquellos instrumentos no diseñados para punzar o cortar inicialmente, tales como los cristales, el vidrio, láminas metálicas, entre otros. En relación al mecanismo de acción llevado a cabo por un arma blanca, puede ser secundario a la acción ejercida por instrumentos punzantes y penetrantes, instrumentos cortantes o instrumentos punzocortantes. Y en relación a los factores que producen en sí el hecho lesivo, el evento o la herida como tal, esto va a depender de la resistencia y la fuerza aplicada, la deformación y elasticidad tanto del cuerpo como de los órganos y las características propias del arma, el grado, la angulación y la profundidad de la penetración y el movimiento llevado a cabo con el arma. En relación a las heridas por instrumentos punzantes, estas van a ser producidas por un instrumento alargado de diámetro pequeño con una sección circular o elíptica que va a terminar en una punta más o menos aguda.
En esta clasificación, entonces, entrarían todas esas armas, tales como las flechas, los dardos, los clavos e inclusive las astas de toro. Su mecanismo de acción va a producir tres elementos característicos. En primera instancia, el orificio de entrada, que bien puede ser puntiforme, que va a estar constituido por un orificio mínimo de color rojizo, y el ojal, el cual va a sobrepasar la resistencia tisular con bordes ligeramente romos. Va a tener también un trayecto que va a estar constituido por un canal que cambia su dirección a medida que atraviesa distintos órganos y estructuras, el cual puede ser superficial o profundo, que generalmente tiende a estar asociado a lesiones internas graves. Y por último, el orificio de salida, que tiende a ser inconstante y no siempre está presente en todas las heridas por instrumentos punzantes, va a estar conformado por un borde evertido y de menor tamaño que el orificio de entrada. A continuación vamos a ver dos imágenes en relación a una herida por instrumentos punzantes. Aquí podemos ver el objeto en sí en la región de la mano afectada y aquí podemos observar ya la extracción de él mismo para su posterior abordaje y conducta terapéutica tomada. Algo muy importante tener en cuenta es que un instrumento punzante, cuando es empalado, es considerado un objeto extraño empalado. Y cabe destacar o recordar de que los objetos empalados no deben ser retirados en caso tal que nos encontremos en la escena o en el ámbito prehospitalario. Nunca, nunca, nunca debemos de retirar un objeto extraño sin antes haber consultado con un especialista y haber realizado los estudios de imágenes correspondientes al criterio médico tratante, ¿ok? Generalmente tienden a haber sus contraindicaciones a este precepto, pero tienden a ser muy detalladas que no vienen al caso, entonces por los momentos tenemos que tener en cuenta de que todo objeto empalado no debe ser retirado en la escena, sino nos acercamos al paciente al centro asistencial de referencia y posteriormente se haya realizado una buena evaluación de la lesión, los estudios de imágenes y el especialista haya observado y atendido al paciente, es quien puede veramente decidir si hacer una extracción ambulatoria o a nivel de quirófano. En relación a las heridas por instrumentos cortantes, estas van a estar caracterizadas por ser extensas en superficie y generalmente poco profundas, por un instrumento constituido por una hoja de poco espesor y sección triangular que va a obrar solamente por su filo. En esta clasificación tenemos entonces todos los cuchillos, las navajas e inclusive el vidrio. El mecanismo de acción va a estar determinado por el filo del arma, bien sea por presión, el cual va a tener y va a presentar mayor profundidad de herida, o por deslizamiento, el cual va a tener mayor longitud. A continuación les presento un caso clínico quirúrgico en un paciente masculino de 13 años de edad que fue ingresado al servicio de emergencias del servicio de traumatología y ortopedia. Okay, posterior a un hecho traumático, evidentemente, con un objeto de tipo cortante, el cual constituía un pico de botella, es decir, una botella de vidrio rota, partida. El joven lo pisó y, bueno, resultó tener esta herida donde bien se puede ver parte de la incrustación de el vidrio. No se realizó una amputación traumática, sino tuvo una resolución quirúrgica. El caso fue completamente exitoso y el paciente se encuentra de alta. Sí tuvo cierto compromiso a nivel neurosensorial, muscular y osteotendinoso, pero generalmente, gracias a Dios, fue un caso bastante exitoso. Ahora bien, en relación a los tipos de heridas incisas o cortantes, en primera instancia tenemos una herida lineal en la cual el filo o el arma va a actuar perpendicularmente a la superficie de corte, presentando un orificio en forma de ojal con bordes limpios y regulares sin signos de contusión. En los extremos puede presentar una cola de entrada que me va a indicar ese inicio y el ataque en sí del arma, y una cola de salida que me va a indicar el final de la herida. Ahora bien, un tip de emergencia es recordar que si existe una sola cola, suele ser la de salida. Y en caso tal de que evidenciemos las dos colas, la de salida suele ser de mayor longitud, ya que indica, como bien dije, el final del trayecto y de la herida producida por el arma blanca. En relación a la clasificación y los tipos que podemos presentar, también tenemos heridas mutilantes, las cuales van a afectar a una región saliente del cuerpo humano, como bien podemos ver en el caso donde fue mutilado el tercio superior de la oreja, pero también suelen afectarse otras regiones anatómicas, tales como la nariz, los dedos y en ciertos países donde, bueno, tienen la práctica de la mutilación de los genitales femeninos. Pero también podemos tener heridas atípicas, las cuales
cuales son secundarias a armas melladas, producen erosiones y heridas irregulares, con bordes irregulares, como bien podemos observar en la presente imagen. En relación a las heridas inciso-punzantes, van a estar constituidas por una lámina más o menos estrecha terminadas en una punta con uno o más filos. En esta clasificación vamos a encontrar objetos o armas blancas, tales como las navajas y los puñales, ¿ok? Y su mecanismo de acción va a estar determinado por la punta, en donde se va a concentrar mayormente la fuerza del impacto, y por el filo, que es el que va a producir la solución de la continuidad tisular, es decir, va a cortar el tejido. También me va a generar un orificio de entrada que puede ser mono, bi o pluricortante, dependiendo de los filos que tenga el arma, un trayecto el cual puede ser perpendicular u oblicuo, y un orificio de salida que a su vez también puede ser inconstante y no siempre estar presente. En la imagen bien podemos ver que existen heridas que de repente pueden tener bordes regulares y un trayecto más o menos limpio, pero también pueden presentarse heridas con una morfología y un trayecto irregular con una profundidad considerable, como podemos evidenciar en la imagen. En relación a las heridas inciso-contusas, va a ser producto de instrumentos con una hoja afilada y un peso considerable, es decir, un peso significativo, por lo que a su efecto cortante se le une el propio de una gran fuerza, que me va a producir también la contusión de los tejidos. En esta clasificación generalmente entrarían un objeto tipo hacha. ¿Ok? Su mecanismo de acción va a ser cortante y contuso a la vez, y la herida voy a poder evidenciar a la hora de la evaluación de la herida, bordes equimóticos, paredes irregulares, un mayor grado de profundidad, porque como bien dijimos, además del mecanismo cortante en sí, que me va a producir la discontinuidad de la solución tisular, también vamos a tener un peso considerable que se le suma. ¿Ok? Entonces aquí vendría a influir lo que vendría siendo la fuerza de gravedad y el propio peso en sí del arma. Por lo tanto, este va a tener un grado de profundidad considerable. Generalmente tiende a tener lesiones óseas asociadas, en las cuales se han descrito inclusive fracturas, astillamiento de los huesos, pero también puede presentar colgajos y lesiones orgánicas, dependiendo de la región afectada. En relación a la evaluación de la lesión, generalmente nuestra impresión diagnóstica, cómo vamos a establecer la conducta terapéutica y el pronóstico que podemos determinar en el paciente, van a depender de la ubicación de la lesión y el arma blanca utilizada. Generalmente vamos a tener que realizar un examen clínico completo, constituido por una buena anamnesis, disculpen, y una buena exploración física. Vamos a tener que realizar también un análisis propio del arma blanca y realizar todas aquellas evaluaciones complementarias que sean indicados, dependiendo del caso del paciente. Recordemos que generalmente los fragmentos tanto de metal y de vidrio de mayores a 1 milímetro tienden a ser visibles en estudios de imágenes de tipo rayos X. En relación a nuestra conducta terapéutica, a grosso modo, ya que esto lo estaremos hablando mejor ya al final de la presentación, bien puede establecer una conducta de observación, una conducta conservadora, la cual es la indicada actualmente, o una conducta quirúrgica, dependiendo, como bien les dije, todo esto va a depender del caso que presente el paciente, porque si bien podemos tener heridas por arma blanca que requieran inmediatamente una conducta quirúrgica, hay otras que bien puedo mantener al paciente en observación y mantener una conducta conservadora, con consecuente limpieza y cura de la herida, y toma de puntos simples o continuos, dependiendo de la que se presente, que me va a constituir en sí como que esa conducta terapéutica que yo voy a aplicar en el mismo. Ahora bien, ¿cuáles van a ser mi prioridad terapéutica en todo paciente politraumatizado y en aquellos que presenten traumatismos penetrantes secundarios a heridas por arma blanca? Mantener una presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio, mantener una buena temperatura corporal, y en caso tal que nos encontremos en el ámbito prehospitalario y en la cena, realizar un traslado inmediato al centro asistencial referencial, no al centro asistencial más cercano, ya que si bien el paciente, por ejemplo, un caso hipotético, requiera de la intervención del servicio de neurocirugía, nada hago llevando a un paciente al centro asistencial que de repente sea más cercano, pero que no cuente con el servicio de neurocirugía, entonces voy a perder tiempo. Razón por la cual esto es algo fundamental que tener en cuenta en todo el personal de la salud del ámbito prehospitalario, de siempre trasladar al paciente al centro asistencial de referencia. Y
Por último, pero no menos importante, aquellos factores determinantes de la conducta terapéutica a tomar van a depender del tipo de lesión presentada, como les comenté, la ubicación anatómica, por lo cual es sumamente importante el buen conocimiento de la anatomía, ya que si bien yo puedo ver una herida en una región u otra, yo puedo más o menos tener una impresión, una idea de cuáles estructuras, bien sean vasculonerviosas, estructuras orgánicas o sistemas, se vean afectados por dicha herida, las estructuras comprometidas y la inestabilidad hemodinámica del paciente. Recordando que generalmente en estos pacientes puede realizarse una cirugía de control de daños cuando la homeostasis no es mantenida. Hablando sobre las heridas por arma de fuego, esta va a constituir el conjunto de alteraciones producidas en el organismo por efecto de los elementos que integran el disparo de las armas de fuego, generando heridas penetrantes pero a su vez contusas. Un arma de fuego lo podemos definir como aquel instrumento destinado a lanzar violentamente proyectiles aprovechando la fuerza expansiva de los gases producidos en su interior por la deflagración de la pólvora. Las armas de fuego las podemos clasificar según el tipo de cañón, en corto y largo, según los proyectiles, el cual puede ser único en el caso de los revólveres y las automáticas, o múltiples, tales como las escopetas con uno o dos cañones, pero también según el material en sí que esté constituido el proyectil, bien sea de plomo o aquellos recubiertos de bronce, de cobre, entre otros. Pero la clasificación más importante que nos interesa el día de hoy es aquella según la velocidad del proyectil, la cual puede ser de baja, media o alta velocidad. Entonces, según la velocidad inicial del proyectil, puedo clasificar a las armas de fuego en aquellas de baja velocidad, las cuales no forman una cavidad temporal mayor a su calibre. Generalmente la velocidad inicial tiende a ser menor de 300 metros sobre segundo. En esta clasificación vamos a tener las semiautomáticas, las automáticas y revólver de calibre 0.22 o 0.25, aquellas de mediana velocidad, las cuales me van a formar una cavidad permanente de 3 a 5 veces el tamaño del calibre del arma, siendo su velocidad inicial de 330 a 600 metros sobre segundo, encontrando en esta clasificación todas aquellas armas cortas, semiautomáticas, automáticas, las MP5 o las 9 milímetros. Y por último, aquellas de alta velocidad, las cuales me van a formar una cavidad permanente de hasta 25 veces el tamaño de su calibre, que generalmente tienden a describirse con una velocidad inicial mayor a 600 metros sobre segundo según el ATLS y según el PHTLS 600 mayor a 625 metros sobre segundo, en donde vamos a incluir todas aquellas armas de cacería mayor y militares, tales como las M16, las AK-47 y las R-15. En relación a aspectos epidemiológicos de las heridas por arma de fuego, tenemos que figuran como una causa principal de muerte tanto por homicidios como por suicidios en países como Estados Unidos de América. Se describe como la primera causa de muerte en jóvenes de 1 a 19 años de edad. Se estima que produce de 30 a 50 mil muertes por año por heridas por proyectil de arma de fuego, y a su vez se estima que por cada fallecimiento hay 3 heridas incapacitantes. Entonces, si tomamos de base que al año produce 50 mil muertes al año, pero multiplicamos o hacemos la suma de aquellos 3 pacientes afectados con heridas y lesiones incapacitantes por cada muerte, estaríamos hablando de un promedio de 150 mil pacientes afectos al año por heridas por arma de fuego. En relación a la edad promedio, se describe de 28 más o menos 11 años, con un predominio evidente en el sexo masculino de un 91.7% en relación al sexo femenino con un 8.3%. El mecanismo de acción más común tiende a ser el de agresión, seguido de la autólisis o aquellas autolesiones y hechos accidentales. La munición tiende a ser más común utilizada, o sea, la munición más utilizada comúnmente tiende a ser la bala, un 81%, a diferencia de el perdigón, que tiende a tener el 19% restante, ¿ok? La localización, a su vez, más frecuente tiende a ser la vía pública, un 82%, en contraparte con el ámbito doméstico u otros que tiende a tener un porcentaje más bajo. Ahora bien, en relación al principio de cavitación, tenemos que es el proceso en el cual un impacto cualquiera va a ejercer sobre las partículas de un tejido. Va a acelerar a las mismas lejos del punto de impacto, es decir, las partículas que conforman el tejido van a ser golpeadas fuera de su posición normal, creando un
orificio o una cavidad que bien puede ser temporal, la cual va a ser producida mediante el estiramiento de los tejidos y la vuelta a su posición original ante sus propiedades elásticas, o permanente, la cual va a ser resultante tras el colapso de esta cavidad temporal previamente formada con consecuente destrucción tisular visible. Recordemos que el tamaño, la forma y las porciones de la cavidad se vuelven parte del daño permanente. Van a depender del tipo del tejido, su elasticidad y cuánto rebote ocurra. Aquí podemos ver una imagen bastante detallada presentada en el PHTLS, donde bien podemos ver en primera instancia la munición o el proyectil de tipo arma de fuego, la dirección de la trayectoria tomada. Aquí vamos a poder ver la creación de la cavidad temporal, que como bien dijimos va a consistir en ese impacto de las partículas del tejido, las cuales van a ser alejadas en sí de su posición fisiológica normal, pero también vamos a poder ver la creación de la cavidad permanente, que en sí vendría siendo como que el daño clínicamente más significativo. Bien podemos ver cómo las partículas son alejadas debido a la entrada del proyectil, pero luego, posteriormente, este espacio va como que a retomar su posición inicial dependiendo de la elasticidad del tejido, gracias a la reformación en sí de las fuerzas y las propiedades elásticas del tejido afectado, ¿ok? Generalmente, recordemos que una bala impacta y aplasta el tejido durante su trayectoria y crea una cavidad, como bien podemos observar, en donde la parte lesionada es permanente. La expansión temporal, por más de que sea temporal, valga la redundancia, también va a ejercer un efecto lesivo significativo. Ahora bien, mientras más grande sea el área superficial frontal de un proyectil en movimiento, mayor será el número de partículas que golpeará y por ende mayor será el intercambio de energía. Ahora bien, el tamaño del área superficial frontal del proyectil va a estar determinado por el perfil. Disculpen que no sale la definición. El perfil me va a describir el tamaño inicial del proyectil disparado o emitido por el área, pero también va a constatar el hecho si este tamaño cambia o no una vez impacta sobre el cuerpo. El PHTLS hace mención a los explosivos que fueron realizados en el año 1868 en una fábrica de India, que eran conocidos como los proyectiles Dun Dun, los cuales eran disparados, mantenían su tamaño, pero una vez impactaban con su blanco, su órgano diana o contra el cuerpo humano, se expandía, se fragmentaba y las lesiones que producían eran realmente clínicamente significativas, por los cuales fueron dejados de realizar, fueron descritos como fuera de continuidad e inclusive no fueron permitidos para eventos tales como las guerras mundiales y otros eventos significativos para a nivel de la historia universal. La rotación, disculpen, de verdad que no sale la definición, pero bueno, se las estoy diciendo, consiste en si el proyectil, una vez haya sido disparado, gira una y otra vez sobre su mismo eje, pero también me va a describir si este proyectil primero se mantiene girando una vez impacta por el cuerpo humano, pero también si este cambia su ángulo en sí inicial en contraparte con el ángulo que va a tomar una vez haya impactado sobre el cuerpo humano. Y por último, la fragmentación, que consiste si el proyectil, una vez haya sido disparado, al impactar o chocar o dar con su órgano o estructura diana, se rompa y se fragmente en varias porciones o varias partes. En relación a los elementos de la lesión, una herida típica por proyectil de tipo arma de fuego se conforma a su vez de tres elementos básicos: un orificio de entrada, el trayecto y el orificio de salida, como bien podemos detallar en la imagen. Recordando que las heridas de entrada y salida me van a generar patrones identificables en aquellos tejidos que sean blandos. Ahora bien, en relación a los elementos de los orificios de entrada, vamos a tener elementos constantes. En primera instancia, el anillo de limpieza, que va a estar formado por el material presente en la superficie del proyectil, seguido del anillo de contusión, que va a ser el resultado del frote de la bala contra la piel de la víctima en el reborde del orificio, generalmente descrito de color negruzco, y la infiltración sanguínea, que va a ser resultado del traumatismo tisular y la ruptura de los vasos sanguíneos capilares dérmicos.
pero a su vez vamos a tener elementos inconstantes, tales como el halo carbonoso, que también es conocido como el falso tatuaje, que va a consistir en ese depósito de los elementos de la deflagración de la pólvora alrededor del orificio de entrada, generalmente en una distancia de 5 a 15 milímetros. El tatuaje que va a consistir en la incrustación de aquellos granos de pólvora con una combustión parcial en la piel, generalmente descritos a una distancia de 25 milímetros. Y por último, pero no menos importante, una quemadura que va a ser producida por la acción de los gases calientes de la piel una vez haya sido disparado el proyectil de tipo arma de fuego, descrito entre 5 a 7 milímetros de distancia. En las presentes imágenes vamos a ver aquellos elementos, los constantes, donde tenemos el anillo de limpieza, el anillo de contusión y la infiltración sanguínea, como también podemos ver en esta imagen. El halo carbonoso, también considerado el falso tatuaje, ya que en contraparte pueden compararlo en sí con la imagen del tatuaje. Una lesión estrellada que generalmente tiende a ser descrita en el orificio de salida con bordes vertidos, como estudiaremos posteriormente. Y por último, pero no menos importante, la quemadura producida en la piel. En relación al trayecto, este puede ser recto o deformarse al impactar y chocar con estructuras generalmente óseas. Los determinantes de la trayectoria de un proyectil de tipo arma de fuego van a depender de la posición de la víctima, la posición del atacante y el tipo de arma utilizada. En contraparte, los determinantes de la lesión van a depender de la forma del proyectil, la energía cinética emitida, recordando que la velocidad es el determinante más importante para el potencial lesivo que tenga un arma y las estructuras del cuerpo involucradas o afectadas. Según podemos observar en la presente imagen, bien podemos estimar que generalmente el proyectil tiende a ir del borde superior a nivel lateral derecho y se dirige inferiormente hacia el borde inferior, valga la redundancia, del lado izquierdo. Y toda esta impresión la podemos tener en cuenta o conocer dependiendo de las características en sí presentadas de la lesión. En relación al orificio de la salida, como bien les comenté anteriormente, es descrita de forma estrellada con bordes evertidos por la presión ejercida por el proyectil desde el interior del cuerpo. Usualmente tienden a ser de mayor diámetro, pudiendo ser regulares o irregulares, dependiendo si el agente perforante sufre o no de deformaciones. Lo que les comenté anteriormente de las características en sí que me van a establecer el perfil como tal del proyectil. Cabe destacar que los orificios de salida pueden dar a su vez salida de restos de órganos lesionados durante el trayecto, lo que es conocido como evisceración. Y recordemos que la evisceración en traumatismos penetrantes abdominales es un indicador para la realización de una laparotomía exploratoria de emergencia. Hablando un poco sobre las heridas de los perdigones, recordemos que cada perdigón va a actuar como un proyectil diferente y por ende va a dar lugar a un orificio de entrada y trayecto diferente. El tamaño de la dispersión va a depender de la distancia a la que se haya efectuado el disparo. Entonces, en aquellos disparos realizados en una distancia corta, no se va a producir dispersión de los perdigones y todo el conjunto va a producir una masa que al impactar con el cuerpo va a resultar una herida con una morfología irregular, gran destrucción tisular y una alta tasa de mortalidad asociada. A su vez, aquellos disparos realizados a larga distancia va a producir la dispersión de los proyectiles y sus orificios de entrada son mayores, son múltiples, pero con una menor capacidad de penetración, ya que estos van a poseer una menor energía cinética. Recordemos que generalmente las heridas por perdigones no suelen presentar orificios de salida, ya que dichos proyectiles son de poca masa y pierden su energía cinética rápidamente dentro del organismo una vez impacte con el mismo. Entonces, en la presente imagen podemos ver una herida producida por un disparo más o menos a corta distancia, donde bien les dije, se va a crear un solo cuerpo que va a impactar significativamente con su diana o con su blanco. Entonces va a producir una herida con una morfología bastante irregular y generalmente con un potencial de lesivo más alto a comparación de aquellas heridas producidas por disparos realizados a una distancia larga, que como bien podemos ver, generalmente tienden a tener orificios de entradas múltiples y con una mayor dispersión en sí, pero su profundidad y su potencial lesivo tiende a ser menos en comparación con aquellos disparos realizados a una distancia corta.
hablando en sí de los efectos regionales de los traumatismos penetrantes, vamos a iniciar con cabeza y cuello, órgano céfalo-caudal, en donde se describe que la energía de un proyectil que penetra en el cráneo se va a distribuir dentro de un espacio cerrado, el cual no puede expandirse, razón por la cual el tejido cerebral se comprime. Recordemos que el cráneo es una estructura que se considera inquebrantable, entonces por eso es que se describe que la entrada del proyectil en este tipo de arma de fuego eh, se va como que a distribuir, se va a transferir dentro de un espacio cerrado y como consecuencia el tejido cerebral y todo el encéfalo en sí va a verse comprometido y comprimido. No obstante, si las fuerzas son suficientemente intensas en el cráneo, este puede explotar desde el interior. Entonces aquí podemos ver más o menos lo que les comento de que dependiendo del ángulo, de la distancia realizada del disparo, de la munición y del arma utilizada, bien puede entrar al cráneo que, como bien es descrito, es considerado inquebrantable, entonces el proyectil se va a transferir toda su energía dentro de un espacio, una cavidad que es considerada cerrada, y por ende va a producir la compresión, en este caso, del cerebro y del encéfalo, comprometiendo la integridad de las diferentes estructuras que puedan verse o no afectadas. Recordemos que una bala puede seguir la curvatura del cráneo si entra en un ángulo determinado y no tiene una suficiente fuerza para salir, ocasionando un daño significativo, como bien podemos ver en la ilustración. Ahora bien, lo que les comento de que si las fuerzas son suficientemente intensas, el cráneo puede como que explotar desde el interior, lo vamos a ver a continuación en las presentes imágenes, pero como bien les dije, también va a depender primero de la región de impacto, la distancia del disparo realizado, el tipo de arma utilizada, el tipo de munición y también, además de la posición del atacante, la posición de la víctima. En esta imagen bien podemos ver un impacto producido ya a nivel del macizo facial en un simulador, pero podemos tener idea como que de los traumatismos que se nos pueden presentar en la región de la cabeza y a nivel del cuello también. Aquí podemos ver una intervención quirúrgica realizada por el servicio de cirugía maxilofacial. En relación al cuello, es bastante importante tener en cuenta de que es una región delicada, ya que se encuentra todo el paquete nervioso del cuello constituido por la vena yugular interna, la arteria carótida primitiva y el nervio vago. Entonces, por eso tenemos que tener un buen conocimiento de la anatomía y al momento de explorar, evaluar la lesión y evaluar al paciente, tener un estimado, ¿no?, de cuáles son las estructuras que puedan verse comprometidas, ya que un compromiso en sí del paquete nervioso del cuello tiende a ser una herida, primero clínicamente significativa y segundo con una tasa de mortalidad sumamente alta. También recordemos que generalmente las armas de pequeño calibre y velocidad media, como la 0.22 o la 0.25, son llamadas las armas del magnicida, puesto que entran e intercambian toda su energía en el cerebro y tienden a resultar de lesiones y heridas potencialmente mortales, por no decir mortales. En relación al tórax, recordemos que es una región que va a contener todos esos elementos y estructuras del sistema pulmonar, el sistema cardiovascular, pero también del tracto gastrointestinal. Entonces, en relación al sistema pulmonar, el tejido pulmonar es menos denso que la sangre, que los órganos sólidos y los huesos, por lo que si el proyectil golpea e impacta con el pulmón, va a golpear a menos partículas, va a haber un menor intercambio de energía y por ende habrá un menor daño tisular del pulmón. Si bien se pueden producir lesiones clínicamente significativas, como no es el caso de un neumotórax abierto, un hemotórax o en su defecto un hemoneumotórax, generalmente se describe que menos del 15% de estos eventos con afección al sistema pulmonar a nivel de los pulmones en sí requieren de intervención quirúrgica. En relación al sistema cardiovascular, recordemos que el miocardio, que está constituido por tejido muscular estriado cardíaco, se va a estirar conforme la bala pasa a través del mismo y luego se contrae, dejando un defecto más o menos pequeño. A su vez, el grosor del miocardio puede controlar el sangrado de un arma de baja energía como los cuchillos, inclusive una bala de mediana energía como la 0.22 milímetros, y dicho cierre puede evitar la exsanguinación inmediata. Si bien, si me encuentro en la escena y en el ámbito prehospitalario, debo realizar un traslado inmediato, generalmente esto puede ser medianamente controlado por el mismo mecanismo de sístole y diástole, pero también el tejido muscular, el miocardio que conforma al corazón.
Recordemos que los vasos sanguíneos grandes son más susceptibles a sufrir daño, ya que no pueden moverse con facilidad, estos se encuentran fijados a comparación de aquellos vasos de pequeño calibre. Y por último, pero no menos importante, en relación al tracto gastrointestinal, recordemos que en el tórax vamos a encontrar el recorrido y la presencia de la estructura del esófago, entonces un traumatismo penetrante a nivel del tórax me puede afectar el tracto gastrointestinal con consecuente penetración y vaciamiento del esófago en la cavidad torácica. En relación al abdomen, recordemos que es una región a su vez que contiene estructuras huecas, pero también órganos macizos y estructuras vasculonerviosas de interés. En relación a los traumatismos penetrantes secundarios a armas de baja energía, pueden no causar un daño significativo y se describe que solamente el 30% de las heridas por arma blanca requieren de una intervención quirúrgica para la reparación de los daños ocasionados. En contraparte a las armas de mediana energía, en donde la mayoría va a requerir una intervención quirúrgica. Sin embargo, el daño a estructuras sólidas y vasculares no produce la exsanguinación inmediata en la mayoría de los casos registrados. A continuación, se presenta un caso también de un paciente masculino de 13 años de edad que fue víctima de un hecho por violencia y presentó heridas por proyectil de tipo arma de fuego a predominio de hipocondrio izquierdo con evidente evisceración de epiplón mayor secundario al disparo de proyectiles de tipo perdigón. En relación a los efectos producidos en los miembros superiores e inferiores, recordemos que los miembros van a constar de estructuras óseas de interés y estos pueden actuar como proyectiles secundarios causantes de laceraciones debido al astillamiento o la fragmentación en sí de una estructura ósea. En relación a los músculos, estos tienden a ser responsables de una expansión lejos de la trayectoria y son frecuentemente asociados en relación a la causa y efecto de hemorragias significativas y en relación a vasos sanguíneos y nervios, es decir, estructuras vasculonerviosas de interés, pueden producirse lesiones clínicamente significativas, tales como la coagulación y la obstrucción del vaso, pero también afectación nerviosa y sensorial del miembro. En relación a la evaluación inicial del paciente, vamos a comenzar con el ABCDE del trauma, que como bien sabemos a nivel prehospitalario, pero también intrahospitalario, lo debemos de instaurar inmediatamente. La A de la vía aérea, donde vamos a hacer apertura de la vía aérea y también control cervical, en caso tal no hayan contraindicaciones tales como traumatismo cervical. B, garantizar la buena respiración del paciente. C, circulación. D, déficit neurológico, generalmente asociado a la evaluación mediante la escala de coma de Glasgow y la exposición del paciente. Generalmente en los traumatismos penetrantes es bastante importante exponer al paciente siempre salvaguardando su respeto, su pudor y su integridad como persona, pero tenemos que realizar una buena exploración física, ya que generalmente pueden haber lesiones ocultas, las cuales pues tenemos la competencia de identificar y de tratar. Vamos a realizar una historia clínica, la cual tiene que incluir el tiempo transcurrido desde el evento hasta el ingreso, en este caso del paciente, en el recinto hospitalario, el tipo de arma utilizada, el número de lesiones descritas a nivel cefalocaudal en todas las regiones y todos los sistemas que hayamos explorado posteriormente, y también la sangre referida, podemos realizar un estimado dependiendo de la sangre que pueda evidenciarse en la escena. Esto generalmente requiere de un poco de experticia por parte ya del personal prehospitalario, que bien puede hacer un estimado de cuánta sangre ha perdido el paciente en escena durante el traslado y su posterior llegada al recinto hospitalario. En relación a la exploración física, como bien sabemos, tenemos que realizar una buena inspección, palpación, percusión y ocultación, cambiando el orden, como bien sabemos, a nivel del abdomen, inspección, ocultación, palpación y percusión. En relación a las evaluaciones paraclínicas que vamos a solicitar, en primera instancia los análisis de laboratorio, una hematología completa básica para iniciar y en caso tal de que tengamos los recursos y el tiempo necesario, bien podemos solicitar también pH y gases arteriales dependiendo del caso y el estado del paciente. En relación a los estudios de imágenes, se pueden realizar la solicitud de aquellos estudios de imágenes propios del paciente politraumatizado, que consisten en una rayos X de cráneo AP y lateral, rayos X de tórax AP, rayos X de abdomen AP, una rayos X de pelvis AP en caso tal de que lo requiera, un EcoFast que vamos a estudiar posteriormente de qué se trata y dependiendo
del politraumatismo presentado, el estado del paciente y el criterio del médico tratante, podemos solicitar otros estudios tales como tomografía axial computarizada y resonancia magnética nuclear. En relación al COFAST, el cual debe sus siglas en inglés de Focused Abdominal Sonography for Trauma, es un estudio de imágenes por ultrasonido rápido y repetible, el cual permite la rápida y fiable identificación de la presencia del líquido intraperitoneal, que generalmente tiende a ser realizado en todo paciente politraumatizado. Este me evalúa 4 regiones básicas, el cual consiste en el saco pericárdico, la fosa hepatorrenal, la fosa esplenorenal y el fondo de saco de Douglas o la pelvis en sí. Entonces, según lo establecido en el ATLS, en su 10ª edición, la cual fue publicada este año, a su vez la 9ª edición del PHTLS también fue publicada este año. Son dos de las grandes cosas que nos trajo el 2020 en el área de medicina de emergencias. Se debe realizar, como bien les dije, en todo paciente politraumatizado. Y por más de que sea un estudio de imágenes rápido, una de sus ventajas es que primeramente puede ser realizado en la sala de emergencias. Hay inclusive unidades de tipo ambulancia que ya cuentan con el aparato necesario para realizar el EcoFast una vez en escena, ya que bien puedo tener un falso negativo en primera instancia y luego, una vez lo repita, puede salir positivo. Entonces, por eso una de sus características es que es un examen por ultrasonido rápido y repetible. Ahora bien, en relación a la conducta terapéutica a tomar en un paciente politraumatizado por traumatismo penetrante, clásicamente nosotros conocíamos o estaba establecido la indicación de una laparotomía exploratoria de urgencia. Sin embargo, en base a la tasa de laparotomías exploratorias no terapéuticas, prácticamente no exitosas y la alta tasa de mortalidad asociada, generalmente se establece hoy en día mantener una conducta conservadora, la cual es de elección en todos aquellos pacientes que no presenten inestabilidad hemodinámica, instaurando así un tratamiento sintomático, fluidoterapia, sutura y limpieza de la herida en caso tal de ser necesario. La conducta quirúrgica la vamos a instaurar y va a ser llevada a cabo en aquellos pacientes con criterios determinados para establecer una conducta quirúrgica per se, dependiendo tanto de su estado como del caso presentado. Si presenta o no signos de shock y o signos y síntomas sugestivos al padecimiento y la presentación de un síndrome peritoneal, junto a las indicaciones para la realización de una laparotomía de emergencia, en el cual la principal prácticamente va a ser el estado de inestabilidad hemodinámica que presente el paciente. Y por último, pero no menos importante, tratamiento profiláctico. Generalmente la terapia instaurada con antibióticos es administrada en lesiones resultantes de heridas penetrantes a fin de evitar infecciones postquirúrgicas. Entonces es algo que hay que tener en cuenta y generalmente la indicación de un antibiótico u otro va a depender en sí del criterio del médico tratante según lo establecido en las actualizaciones y las recomendaciones emitidas. Le hago la presentación de un caso clínico que creo que ha sido el de mayor complejidad quirúrgica que hasta la fecha he evidenciado y he presenciado, no solamente a nivel prehospitalario, sino también hospitalario, y se evidencia que un buen trabajo en equipo por parte de un equipo multidisciplinario de múltiples servicios, pero también profesionales de la salud, bien pueden garantizar, primero, el éxito de una intervención y segundo, o primeramente, creo que sería al revés. Primeramente, el estado de salud y de integridad que pueda brindárselo un paciente y segundo, el éxito de las intervenciones quirúrgicas realizadas. Se trata de un paciente masculino de 19 años de edad, quien es traído por familiares ingresado al servicio de emergencias por presentar minutos previos a su consulta traumas múltiples ocasionados por arma blanca de tipo cortopunzante a predominio de región cervical, tórax y abdomen sin estar bajo la ingesta de OH, es decir, bajo la ingesta de alcohol, ni alteración del estado de la conciencia. Niega antecedentes médicos quirúrgicos de interés, hábito tabáquico desde los 17 años en número de 2 cigarrillos al día, ingesta de OH ocasional sin llegar a la embriaguez. Al examen físico de ingreso encontramos un paciente en regulares a malas condiciones clínicas generales, afebril, deshidratado, disneico, con acentuada palidez cutánea mucosa. A la cuantificación de signos vitales se registra una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto y una presión arterial de 100 sobre 60 milímetros de mercurio.
En cabeza se evidencia una lesión de tipo scalp en región occipital con sangrado profuso rojo rutilante. En cuello se observan múltiples heridas lineales de diferente longitud que oscilan entre 2 a 4 centímetros con sangrado activo. Se observa arma blanca inmersa en región posterior del lado izquierdo a nivel de C2. En tórax, este se evidencia simétrico hipoexpansible con heridas por arma blanca en tórax posterior a nivel del sexto espacio intercostal en línea paravertebral derecha, en tórax anterior a nivel de cuarto espacio intercostal en línea medio clavicular derecha y en región tóraco-abdominal a nivel del décimo espacio intercostal a predominio de la línea axilar anterior izquierda. Se palpa enfisema cutáneo en el hemitórax derecho, murmullo vesicular audible en ambos campos pulmonares disminuidos en la base pulmonar derecha, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos. En abdomen se encuentra plano con escaso panículo adiposo, se evidencian heridas por arma blanca en hipogastrio y fosa ilíaca izquierda, ruidos hidroaéreos audibles y presentes en números de 3 por minuto, abdomen blando, depresible, dolorosa la palpación profunda, sin signos de irritación peritoneal. En miembros se evidencian múltiples heridas por arma blanca, en miembros superiores e inferiores sin sangrado activo, miembro inferior izquierdo con disminución de la fuerza muscular con una puntuación de 3 sobre 5 y sensibilidad conservada. Neurológico conservado con una escala de coma de Glasgow de 15 sobre 15 puntos al ingreso con posterior disminución del estado de la conciencia. En relación a los diagnósticos de ingreso, en primera instancia, un traumatismo tóraco-abdominal penetrante. Segundo, traumatismo torácico penetrante complicado con hemoneumotórax derecho. Tercero, traumatismo cervical penetrante. Y cuarto, shock hipovolímico de grado 3. Las intervenciones quirúrgicas realizadas por parte del Servicio de Cirugía General y Cirugía de Tórax consistieron en una laparotomía exploratoria no terapéutica más una toracotomía mínima derecha y en el servicio de neurocirugía realizaron una cervicotomía más extracción del cuerpo extraño, el cual era descrito como arma blanca cortopunzante de tipo cuchillo. A continuación, les presento la rayos X de cabeza y cuello AP con proyección AP, donde bien se puede ver el empalamiento del arma blanca de tipo cuchillo que se encontraba incrustado o empalado a nivel de la apófisis espinosa DC2. Y aquí bien podemos evidenciar la herida y la penetración, la existencia del arma blanca en el paciente a la hora de su ingreso. No tuvo compromiso neurológico ni vascular significativo, es decir, el cuchillo, por más de que se encontraba empalado y en dicha región, no hubo un compromiso vasculonervioso de interés. Estas son imágenes del ingreso del paciente en la sala de emergencias, donde bien podemos ver la cantidad de heridas secundarias al instrumento cortopunzante de tipo cuchillo. Como bien podemos observar, los bordes son regulares y profundos. ¿Ok? Y a continuación tenemos imágenes de lo que fue la intervención, la cervicotomía realizada por parte del servicio de neurocirugía. Podemos ver la zona de aspiración, pero también cómo se encontraba incrustado la hoja del cuchillo a nivel de C2. Y bueno, esto fue un caso acontecido más o menos hace 1 año y 2 meses. El paciente tuvo una estadía hospitalaria significativa de varios meses. Luego de la intervención fue puesto en observación, seguido de un ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Posteriormente fue trasladado a una habitación y el día de hoy, esta es una foto actual de cómo se encuentra el paciente. Como bien podemos ver el estado de las cicatrices tras las intervenciones realizadas y creo que lo mejor del caso y lo más importante es que el paciente se encuentra completamente íntegro y saludable al día de hoy, sin secuelas significativas a nivel neurológico, sensorial, vascular, osteomuscular y demás. De verdad que fue un trabajo increíble realizado, como les digo, por un equipo multidisciplinario, no únicamente por parte de servicios quirúrgicos, tales como cirugía general, cirugía de tórax y neurocirugía, sino también por otros profesionales de la salud, ya que el paciente fue remitido a fisioterapia, es decir, el personal de fisioterapia realizó un trabajo increíble, a su vez también como el personal psicológico, que fue bastante importante para el abordaje y la correcta evolución y estado de salud que se le pudo brindar al paciente.
Ya para finalizar, me gustaría realizar agradecimientos especiales en primera instancia al Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo, que se encuentra en mi ciudad, en Maracaibo, en Estado Zulia, Venezuela, a todos aquellos doctores que integran parte del servicio de cirugía general, de cirugía tórax, de neurocirugía, traumatología, ortopedia y cirugía cardiovascular, por prestarme dichos casos clínicos, por formar parte del equipo de emergencia clínica. Todos estos casos se encuentran publicados en mis redes sociales, @emergencia clínica, y también a la unidad médico-quirúrgica doctor Humberto Corona, que se encuentra en Machiques, también en mi estado Zulia, en Venezuela, a la doctora Rosemary de Sousa, de parte del servicio de cirugía general. De verdad que muchísimas gracias por su atención, por estar aquí el día de hoy compartiendo el conocimiento, recordando que el destino de los heridos descansa en las manos de quien aplica el primer vendaje, según lo establecido por Nicholas Sen, quien fue fundador de la Asociación de Médicos Militares de Estados Unidos. No olviden de formar parte de la emergencia clínica en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y el canal de emergencia en Telegram. Muchísimas gracias y bueno, muchos éxitos.